¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es William y vamos a hablar sobre la introducción respecto al tema que es nuestro proyecto acerca de aplicación de impresión 3D en cerámicos y metales. Primeramente, ¿qué es la impresión 3D? Es una tecnología de manufactura aditiva que podemos encontrar ya sea en la universidad como en el SEMA, que nos permite hacer piezas o diseños respecto a un material. En este caso en la universidad sería el PLA, pero en este caso estamos hablando de materiales o piezas más complejas como metales y cerámicas. Bueno, los materiales cerámicos tienen una ventaja que nos puede ayudar en ciertos diseños o ciertos prototipos, que tiene una alta resistencia térmica, estabilidad química y una baja densidad. Uno de los desafíos que tiene este material es que son muy frágil y en altas temperaturas de fusión. En aplicaciones hay varias aplicaciones, ya sea aeroespacial, medicina o componentes estructurales. Como otro lado tenemos a los materiales metálicos, que su única clave es respecto a la fusión láser del hecho en polvo, SLM o EBM. Otras ventajas serían unas geometrías complejas y son piezas casi terminadas sin moldes. Esto nos puede servir para ingeniería, prototipos, componentes críticos. Ahora, ¿qué impacto nos da? En realidad, la manufactura aditiva, en este caso la impresión 3D, ha avanzado mucho y es una revolución respecto a una manufactura más avanzada para sectores industriales críticos, ya sea sectores como medicina, componentes estructurales, aeroespacial, entre otros. Gracias. Mi nombre es Cristian Mora y les voy a presentar el marco teórico del trabajo de investigación. La fabricación aditiva. Bueno, esta tecnología surge a finales de los años 80, donde el desarrollo del área digital representó un cambio radical en los métodos de producción, ya que pasó de retirar material como en los procesos tradicionales de mecanizado a añadirlo capa por capa hasta formar una pieza completa. En un principio esta tecnología se usó únicamente para crear prototipos rápidos, pero con el avance de los materiales y los equipos, hoy es posible fabricar piezas finales funcionales con una gran precisión. Entre sus ventajas principales se destacan la reducción del desperdicio material, la posibilidad de fabricar geometrías complejas y la personalización sin aumentar los costos de producción. Gracias a esto, la fabricación aditiva se ha expandido a sectores como el biomédico, el aeroespacial y el automotriz, e incluso se utiliza en investigaciones espaciales para fabricar piezas directamente fuera de la Tierra. Las tecnologías usadas en la fabricación aditiva tenemos cuatro. En primer lugar, SLM, que es en esta técnica un láser de alta potencia funde el polvo metálico capa por capa dentro de una cámara controlada con gases inertes como el argón o el nitrógeno. Se caracteriza por su alta precisión y producir piezas con una excelente densidad, por eso se usa ampliamente en el sector aeroespacial. También tenemos la tecnología EBM. Es un proceso similar a SLM, pero utiliza un haz de electrones en lugar de un láser y trabaja en vacío total. Esto evita la oxidación del metal y permite procesar materiales como el titanio y las superaleaciones con gran calidad. La tecnología FDM es una de las técnicas más conocidas. Funciona calentando un filamento plástico que se deposita capa a capa para formar la pieza. Es muy utilizada en el prototipado rápido y en la fabricación de piezas plásticas funcionales. También tenemos SLA, que es en este método se utiliza un láser que solidifica una resina líquida fotopolimerizable capa por capa. Este método logra un acabado superficial muy fino y de gran precisión, aunque requiere estructuras de soporte y postprocesos adicionales. Pasando a la fabricación aditiva de materiales metálicos, en la fabricación aditiva de metales, las tecnologías que más se usan son SLM y EBM, que comparten el principio de fundir selectivamente un polvo metálico para formar la pieza. Se utilizan materiales como el titanio, aleaciones de níquel, aceros inoxidables, aluminio o cobalto cromo, que ofrecen propiedades mecánicas y térmicas muy superiores. Tenemos en primer lugar el sistema de lecho de polvo, que en este sistema el polvo metálico se deposita dentro de una cámara inerte o al vacío y un láser o un haz de electrones funde cada capa de polvo y la plataforma desciende para permitir la siguiente capa. Este proceso se repite hasta obtener la pieza final. También tenemos los sistemas de aleación con polvo, que en este caso el polvo metálico se inyecta mediante una boquilla y el láser funde el material directamente sobre la superficie de construcción. Es ideal para reparar piezas dañadas, fabricar componentes grandes
y además permite combinar distintos materiales, lo que hace muy versátil para la fabricación multimaterial. En número 3 tenemos los sistemas de alimentación con varilla. Aquí el material de aporte es un hilo metálico que se funde con una fuente de energía como láser, haz de electrones o plasma. Es adecuado para fabricar piezas de gran tamaño y altas tasas de deposición, aunque generalmente las piezas requieren un mayor post-procesamiento para mejorar su acabado superficial. Las aleaciones metálicas más comunes, algunas de las aleaciones más utilizadas son el titanio grado 5, por su alta resistencia y biocompatibilidad. También tenemos el Inconel 718, que resiste temperaturas extremas, o el acero inoxidable 316L por su resistencia a la corrosión. También se emplean aleaciones de aluminio ligeras y conductoras y aleaciones de cobre, ideales para componentes eléctricos o intercambiadores de calor. En el caso de los materiales cerámicos, la fabricación aditiva está reemplazando métodos tradicionales como el torneado, el colado o el moldeado. Entre las técnicas más destacadas se encuentran la extrusión, que es un proceso sencillo, económico y eficaz para integrar nuevos materiales. Sin embargo, los cerámicos presentan desafíos debido a su baja ductilidad y dificultad de mecanizado, lo que complica la integración de varias funciones en una sola pieza. Aún así, esta tecnología está permitiendo fabricar componentes cerámicos de alto rendimiento con una gran precisión y estabilidad térmica. Entre las propiedades de los materiales cerámicos, algunos ejemplos son la alumina, que resiste hasta 1800 grados Celsius. También tenemos a la zirconia, que ofrece una alta resistencia a la flexión, o el carburo de silicio, que combina rigidez con resistencia a altas temperaturas. Estos materiales son clave en sectores como la aeronáutica, la electrónica y la energética. Existen diferentes métodos para fabricar cerámicos mediante impresión 3D. Aquí una tabla de una comparación de métodos de fabricación cerámica. Tenemos algunos como la fotopolimerización, que ofrecen gran precisión y acabado, aunque el costo es más alto. Otros también como la extrusión o la laminación de láminas son más económicos y adecuados para piezas grandes, aunque con una calidad superficial inferior. En general, la elección del método depende de la complejidad de la pieza y el nivel de detalle que se requiere. Buenas tardes, soy José Guapaya y ahora voy a hablarles un poco acerca de la metodología que se siguió. Comenzando porque este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo y es de tipo básica. ¿Esto por qué? Porque no vamos a manipular ningún tipo de variable, ni independiente ni dependiente. Se trata de una revisión, lo cual significa que vamos a revisar literatura y vamos a tratar de condensar esta información dentro de un trabajo de investigación. En cuanto a las variables y operacionalización, como mencioné, al ser de tipo básica no experimental, eh, no es necesario definir variables, por lo cual se deja este apartado vacío y en cuanto a la operacionalización de la misma forma. Ahora, si bien no se utilizan variables, se determinaron algunos ejes temáticos, los cuales están relacionados con la investigación y el enfoque que le quisimos dar a la misma. Comenzando por el eje temático de materiales metálicos en impresión 3D, luego materiales cerámicos, luego tecnologías de fabricación aditiva y finalmente las aplicaciones industriales. Todo esto ayudará a seleccionar los artículos adecuados y más pertinentes para el desarrollo de la investigación. Asimismo, se definen los aspectos que se analizan en cada uno de estos ejes temáticos y los indicadores. En cuanto a los indicadores eh, enfocados en los materiales, vienen a ser las propiedades tanto físicas como químicas. En cuanto a las tecnologías, los diferentes tipos de impresión 3D que se pueden desarrollar. Y por último, las aplicaciones industriales en diversas ramas de la ciencia. Continuando tenemos la población, la muestra y el muestreo. La población viene a estar constituida por todos los artículos científicos relacionados al tema que fueron publicados entre los años 2015 y 2025. ¿Esto por qué? Porque buscamos mantener lo más reciente posible esta información. Pues como se sabe, la tecnología avanza muy rápido, entonces
trabajos publicados antes de esa fecha ya podrían considerarse obsoletos incluso. La muestra estuvo conformada por 40 artículos seleccionados a través de diversos filtros, como pueden ser el lugar donde o el repositorio donde encontramos estos artículos, los cuales priorizamos que fueran indexados, como pueden ser Scopus, Web of Science o IEEE Explore. En cuanto a las técnicas e instrumentación de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, las búsquedas sistemáticas en bases de datos nos ayudaron a la recolección utilizando palabras clave como puede ser las que se muestran en pantalla: metal additive manufacturing o ceramic 3D printing. Una vez seleccionados alrededor de 90 artículos, haciendo lectura únicamente de su título y de su resumen, se pasó un filtro el cual incluía separar a los artículos que no mostraran resultados sólidos o que resultaran de dudosa fiabilidad. Al final nos quedamos con 40 artículos y estos sí se analizaron a mayor profundidad para obtener la información que se muestra en nuestro trabajo de investigación. Ahora, continuando con el procedimiento, si bien se mencionaron algunos de los pasos que se realizaron durante la elaboración del artículo, aquí aparecen de forma más concisa y clara. Se dividen en 6 pasos, comenzando por la definición del problema y alcance de la revisión. El problema que detectamos en grupo fue que existe muy poca bibliografía que recopile todos los hallazgos realizados en el campo de la impresión 3D de metales y de cerámicos. Luego, la identificación de base de datos y palabras clave. Como se mostró con anterioridad, se eligieron 4 palabras clave, las cuales se buscaron dentro de revistas indexadas para tener una fuente confiable de información. La selección inicial de artículos fue a través de la lectura únicamente del título y del resumen, lo cual nos dejó con alrededor de 90 artículos para luego hacer un filtro, como ya se mencionó, el cual nos dejó con 40 artículos, luego de una lectura crítica y a descarte de documentos redundantes o poco relevantes. Luego, adentrándonos más un poco al desarrollo del artículo, se habla de la sistematización mediante matrices comparativas. Esto se debe a que para mostrar la información de forma fácil de entender y de forma resumida, esta se concentró dentro de diferentes tablas que comparan propiedades físicas o químicas de algunos materiales, así como las ventajas y desventajas de algunos métodos de impresión en 3D. Para finalmente realizar un análisis, discusión y las conclusiones de este artículo. Y finalmente, en cuanto al método de análisis de datos, se empleó un análisis comparativo y hermenéutico, pues se priorizó la interpretación de los textos, así como la comparación de resultados obtenidos en diversos proyectos de investigación, lo cual nos permitió detectar propiedades que diferencian a los metales y los cerámicos para la impresión 3D, que a su misma vez afectan en la calidad de una impresión 3D dependiendo también de el método de fabricación, porque existen diferentes métodos de fabricación aditiva. Finalmente, se detectaron las tendencias actuales, pues al ser una tecnología relativamente nueva, las industrias buscan aplicar estos nuevos conocimientos a diferentes campos. Pueden ser médicos o de ingeniería. Diferentes aplicaciones dentro de la ciencia. Continuando con la exposición, mi nombre es William Aaron Flores Guaitaya y le voy a mostrar la parte de resultados en esta investigación. Los resultados se organizaron según los ejes temáticos definidos en la metodología. Es por ello que iniciamos con los materiales metálicos en impresión 3D o fabricación aditiva, donde los estudios demostraron que los materiales metálicos más empleados en la fabricación aditiva o impresión 3D fueron el acero inoxidable, el titanio, el aluminio, el cobalto cromo
y las aleaciones de níquel. Estos materiales se caracterizaron por su alta resistencia mecánica, buena ductibilidad y excelente conductividad térmica. Además, se evidenció que las tecnologías SLM, que son sus siglas en inglés, o fusión selectiva por láser, y la tecnología EBM, que, que también son sus siglas en inglés, o fusión por haz de electrones. Estas dos tecnologías fueron las más utilizadas para la fabricación de piezas metálicas, permitiendo obtener componentes con alta densidad y mínima porosidad. Además, otro punto importante es el control de parámetros en la impresión 3D, ya que si controlamos los parámetros como por ejemplo la potencia del láser, la velocidad de escaneo, se va a mejorar la resistencia a la tracción, la dureza y la tenacidad de la pieza metálica. Es por ello que los materiales metálicos impresos en 3D se aplican principalmente en los sectores aeroespacial, automotriz y biomédico. Es por ello que se ha realizado un cuadro resumen, como se puede observar, de las principales características de los materiales metálicos utilizados en impresión 3D, donde colocamos los materiales metálicos que se mencionaron, los 5 materiales, la tecnología que se emplea en cada una de ellas, sus propiedades destacadas y las aplicaciones comunes, como por ejemplo el primer material que vendría a ser el acero inoxidable. La tecnología que se emplea son las dos tecnologías mencionadas, SLM y EBM, que debido a su alta resistencia y dureza se aplica o se utiliza en piezas estructurales, como por ejemplo se puede observar acá en la imagen, la baranda. El segundo material, que es el titanio, debido a su biocompatibilidad y ligereza, se usa en implantes médicos y en el sector aeroespacial, como por ejemplo, ¿no? En los implantes médicos reemplaza las raíces dentales, como se puede observar acá en la imagen, y en la parte aeroespacial se utiliza para algunas partes de los motores de los aviones. Luego, el tercer material, que vendría a ser el aluminio, que debido a su baja densidad y buena conductividad térmica, se utiliza para los componentes automotrices, que por ejemplo vendría a ser el capot, las puertas y el parachoque de los autos. Luego, el cuarto material, que es el cobalto cromo, que debido a su alta dureza y resistencia del desgaste, se usa en prótesis y turbinas. Prótesis dentales, como se puede observar acá en la imagen, y en las turbinas, debido a su resistencia al desgaste. Luego tenemos las aleaciones de níquel, que debido a su alta resistencia a altas temperaturas se utiliza en motores y sistemas térmicos. Acá, por ejemplo, se colocó los motores de un avión, y también puede ser los motores en general, ¿no? Como de auto o los motores de turbina de gas, etc. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a mostrar los resultados de los materiales cerámicos en impresión 3D. Estos resultados mostraron que los cerámicos más utilizados fueron la alumina, la zirconia y los silicatos de calcio. Estos materiales se emplearon principalmente por su alta resistencia térmica y estabilidad química, aunque presentaron limitaciones relacionadas con su fragilidad y baja tenacidad. Además, se evidenció que las técnicas de lecho de polvo o binder jetting y la técnica SLA cerámico o estereolitografía, bueno, SLA cerámico o estereolitografía vendría a ser una tecnología de impresión 3D que utiliza un láser ultravioleta para curar selectivamente la resina líquida y solidificarla capa por capa. Bueno, estas dos técnicas mencionadas, binder jetting y SLA cerámico, fueron las más aplicadas, requiriendo procesos de sintetizado posterior para mejorar la densificación y reducir la porosidad del material, lo cual incrementa el tiempo y el costo de producción. Pero a pesar de ello, las investigaciones indicaron que las piezas cerámicas alcanzaron resistencias térmicas superiores a 1500 grados Celsius y niveles de porosidad inferiores al 5%, lo que permitió su aplicación en la biomedicina, también en la electrónica avanzada y en turbinas de alta temperatura. Es por ello que se ha realizado un cuadro resumen acerca de las propiedades y aplicaciones de los materiales cerámicos en impresión 3D, donde se coloca el material cerámico mencionado, los tres materiales cerámicos mencionados, la tecnología que se emplea en cada una de ellas, las propiedades destacadas y sus aplicaciones.
Por ejemplo, el primer material que vendría a ser la alumina, debido a su alta dureza y resistencia térmica, se usa en aislantes eléctricos, como se puede observar ahí en la imagen. El segundo material, que es la circonia, que debido a su estabilidad térmica y biocompatibilidad, se usa en prótesis dentales, como se puede observar en la imagen. Y el último material, que es el silicato de calcio, debido a su ligereza y porosidad controlada, se usa en implantes óseos. Bueno, por último les voy a mostrar los resultados acerca de la comparación general entre los materiales metálicos y cerámicos, del cual se concluyó que los metales presentaron mejores propiedades mecánicas y mayor facilidad de procesamiento, mientras que los cerámicos destacaron por su resistencia térmica y estabilidad química. Sin embargo, la impresión de materiales cerámicos requirió procesos complementarios de sintetizado, lo cual incrementó el tiempo y el costo de producción. Es por ello que las investigaciones más recientes propusieron la combinación de ambos tipos de materiales mediante impresión multimaterial, con el fin de desarrollar materiales compuestos o gradientes funcionales que integrarán la ductilidad metálica con la resistencia térmica cerámica. Es por ello que se ha hecho un cuadro resumen acerca del criterio de los materiales metálicos y los materiales cerámicos. Con respecto al criterio tenemos, por ejemplo, la resistencia mecánica, la estabilidad térmica, la ductibilidad, el procesamiento, las aplicaciones. Con respecto a la resistencia mecánica, es alta para los metálicos y moderada para los cerámicos. Con respecto a la estabilidad térmica, es buena para los metálicos y muy alta para los cerámicos. Con respecto a la ductibilidad, es alta para los metálicos y muy baja para los cerámicos. Con respecto al procesamiento, para los metálicos se usó las tecnologías SLM y EBM. Con respecto a para los cerámicos se usó Binder Jetting y SLA cerámico. Ahora, con respecto al criterio de las aplicaciones, para los metálicos se utilizaron o se aplicaron en los sectores aeroespacial, biomédico y automotriz. En cambio, en los cerámicos se aplicaron en los sectores eléctrico y energético. Es por ello que los resultados confirmaron que la aplicación de materiales metálicos y cerámicos en impresión 3D representó una de las líneas más prometedoras en la manufactura avanzada. Ahora nos toca exponer la discusión de resultados. El análisis de los 20 artículos seleccionados evidencia el notable avance que ha experimentado la fabricación aditiva de la última década, especialmente en el campo de los materiales metálicos y cerámicos. Los metales en particular, como el titanio, el acero inoxidable y el aluminio, demostraron propiedades mecánicas sobresalientes, lo que confirma su idoneidad para aplicaciones estructurales y de alta exigencia. Por otro lado, los materiales cerámicos, representados principalmente por la alúmina y la circonia, reafirmaron su posición como materiales estratégicos en entornos de alta temperatura y alta estabilidad química. Aunque su fragilidad continúa siendo una limitación importante, las mejoras en los procesos de sintetizado y en las técnicas de binder jetting han permitido reducir significativamente la porosidad, según Sindam 2014 y Reich et al. 2017. Ahora tenemos las conclusiones de nuestro proyecto. Como primera conclusión tenemos que los materiales metálicos como los cerámicos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la impresión 3D de alta precisión. Y como segunda conclusión tenemos que se determinó que la principal limitación en el uso de cerámicos radica en la necesidad de procesos de sintetizado posteriores, lo cual incrementa los costos y el tiempo de fabricación. A continuación me toca las recomendaciones ya finalizando justamente este proyecto. Luego, tenemos en 3 puntos que nos hemos dividido, que es la investigación de materiales híbridos, la sostenibilidad ambiental, la técnica de análisis avanzadas. Como recomendaciones principales proponemos un desarrollo de investigaciones que combine materiales metálicos y cerámicos en un mismo proceso de impresión. Es fundamental evaluar cómo esos materiales se comportan juntos con su compatibilidad térmica y cómo se adhieren entre sí, y sus propiedades mecánicas finales. Esto obviamente abre enormes posibilidades en industrias críticas como la biomedicina y la industria aeroespacial. Luego tenemos el otro punto que es la sostenibilidad ambiental. También es muy crucial
empezar en la sostenibilidad ambiental, ya que debemos fomentar el uso de materiales reciclables y estudiar el ciclo de vida completo de estos componentes. Esto está directamente, obviamente, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 9 sobre industria sostenible y el ODS 12 sobre consumo responsable. Y como último, la técnica de análisis avanzadas. Finalmente, recomendamos incorporar técnicas de análisis más avanzadas como el análisis por elementos finitos, microscopía electrónica y espectroscopía. Estas herramientas nos permitirán entender mejor la relación entre la microestructura de los materiales y su desempeño real en aplicaciones prácticas. Eso sería todo por recomendaciones. Muchas gracias.